El millonario despertó en el hospital y pidió ver a quien lo salvó. Cuando la vio, quedó mudo, era su ex prometida. Y ella no estaba sola, estaba con una niña con sus mismos ojos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La puerta del salón de juntas se cerró de golpe, haciendo eco en el piso de mármol pulido. Iván Marín caminaba con pasos largos, el rostro endurecido y los puños cerrados, mientras su asistente trataba de seguirle el ritmo con una tablet temblando entre las manos. ¿Cómo es posible que me hagan perder el tiempo con propuestas tan absurdas?, espetó Iván, sin mirar atrás. Se trataba de un convenio de colaboración social, señor Marín. Apoyo a comunidades sin cobertura médica. ¿Apoyo? Lo interrumpió, girándose de pronto. ¿Desde cuándo mi empresa es una fundación de caridad? El que no puede pagar, que se aguante. Así funciona el mundo real. Iván siguió su marcha. Había algo en su andar que no permitía réplica, una mezcla de arrogancia aprendida, seguridad extrema y una rabia que parecía alimentarlo. La sala de reuniones aún tenía olor a café caro, cuero y tensión. Lo que sus socios habían propuesto, una alianza con hospitales públicos para dar acceso a tratamientos básicos a personas de bajos recursos, le parecía no solo una pérdida de tiempo, sino una amenaza directa al prestigio que tanto había construido. Él no se había hecho millonario firmando acuerdos por compasión. Lo suyo era la eficiencia, la exclusividad. La salud, para Iván Marín, era un privilegio, no un derecho. Y si había llegado a dirigir la red hospitalaria privada más lujosa del país, era precisamente porque sabía decir no sin temblar. Mientras se dirigía al estacionamiento subterráneo, su asistente murmuró algo más sobre reputación y marketing social. Iván ni siquiera lo escuchó. Su mente ya estaba en otra parte, en la siguiente reunión, en el siguiente cierre de inversión. No creía en la pausa. No creía en el error. Creía en el poder. El elevador descendió con suavidad. Cuando las puertas se abrieron, Iván caminó directamente hacia su auto, un deportivo negro, importado, con asientos de cuero a medida y pantalla táctil integrada con su agenda personal. No había otro como ese en el país. Porque así era él, irrepetible. Encendió el motor, bajó la ventanilla y pisó el acelerador apenas cruzó la rampa del estacionamiento. No esperó al portero, ni al sistema de apertura automática. No tenía paciencia para eso. Encendió el altavoz del celular integrado al auto y comenzó a dar instrucciones a su secretaria, mientras respondía un correo y tomaba un trago de agua de una botella con su logo personal. Reagenda la cena con el ministro. No, no quiero a su esposa. Solo él. Y dile a Santiago que el nuevo contrato debe firmarse antes del viernes, o se queda sin bono. Conducía por la autopista como si fuera suya. Sus movimientos eran precisos, automáticos. Las manos en el volante, la voz seca, los ojos en todo menos en el camino. Y entonces, el estruendo. Un camión descendía a toda velocidad por una pendiente lateral. Su carga, material de construcción, era demasiado pesada para frenar a tiempo. El conductor, desesperado, intentaba advertir a los autos que venían adelante, pero no pudo esquivar el deportivo negro que acababa de cambiar de carril con arrogancia. Iván solo alcanzó a levantar la vista cuando las luces del camión lo envolvieron. El pitido era constante, como una alarma lejana que no cesaba. Iván abrió los ojos con dificultad. El techo blanco, el ventilador girando con lentitud, las paredes sin adornos. El olor. El aire espeso. Nada encajaba. Nada era suyo. Intentó hablar, pero le dolía la garganta. Estaba conectado a una máquina. Su brazo tenía una vía intravenosa, el costado dolía con solo pensar en moverse. ¿Dónde? Intentó decir. Una mujer con uniforme azul marino se acercó. Llevaba gafas delgadas, expresión profesional y una calma casi mecánica. Hospital General San Andrés, dijo con tono neutral. Fue traído en estado crítico. Accidente automovilístico. Estuvo en quirófano más de 4 horas. Pero está estable ahora. Iván sintió que su cabeza explotaba. Quiso incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Esto es un error,
jadeó. Quiero ver al director. Llévenme a mi clínica. No puedo estar aquí. No pertenezco a este lugar. No había tiempo, respondió la doctora sin inmutarse. Llegó en código rojo. Esta era la única sala con quirófano disponible. Él no podía comprenderlo. Todo lo que conocía de los hospitales públicos era lo que criticaba en conferencias. Esperas eternas, personal agotado, instalaciones deficientes. Y ahora, estaba ahí. Uno de los hombres más ricos del país, tendido como cualquier otro, dependiente de un equipo al que nunca habría contratado. ¿Quién me salvó?, preguntó más tarde, cuando la doctora volvió a revisar sus signos. Fue un trabajo conjunto. El equipo de urgencias respondió con rapidez. Pero hubo una enfermera que se quedó toda la madrugada junto a usted. Lo monitoreó, lo estabilizó, estuvo pendiente hasta su traslado. ¿Nombre? No quiso dejarlo. Solo una nota. Dijo, no quiero nada. Hice mi trabajo. Y se fue. Iván frunció el ceño. Nunca había oído eso. Todo el mundo quería algo. Dinero. Contactos. Recompensa. ¿Quién en su sano juicio rechazaba la oportunidad de figurar como salvador de Iván Marín? Horas después fue finalmente trasladado a una de sus clínicas. Tan pronto recuperó el control de su entorno, se puso en marcha. Mandó a revisar los turnos de esa noche, cruzar nombres, llamar a contactos. Nadie sabía con certeza quién había sido. El hospital público no colaboraba. Los registros eran incompletos. Hasta que un nombre emergió en boca de un enfermero de guardia, Laura Gaitán. Al parecer, había acudido solo a cubrir el turno de una amiga enferma. No trabajaba ahí oficialmente. Nadie sabía mucho de ella. Iván se quedó solo en su habitación. Con una copa de agua en la mano y el nombre escrito en la pantalla de su tablet. Lo leyó una vez. Luego otra. Hasta que no necesitó leerlo más. Su mente se fue 20 años atrás. A una mujer de cabello castaño y mirada clara. A una casa pequeña donde solía llegar sin anunciarse. A una voz dulce que alguna vez le dijo, no necesito tu mundo, solo tu presencia. Y a un día en que él decidió que ella no era suficiente. Había huido. Sin carta. Sin despedida. Sin mirar atrás. ¿Y ahora, ella lo había salvado? La copa se deslizó de sus dedos. Cayó sobre la cama, derramando agua sobre la sábana blanca. Pero él no se movió. Su cuerpo estaba paralizado. Su mente, también. En su boca, un susurro sin aire. Laura. ¿Gaitán? A veces, la vida toma una curva tan brusca que ni el corazón alcanza a entender en qué momento todo cambió. Así fue para Laura Gaitán la noche en que Iván Marín desapareció de su vida sin explicación alguna. No hubo carta. No hubo llamada. Solo un silencio largo y cruel que se volvió permanente. Lo esperó un día. 2. Una semana. Pero el anillo que él mismo había colocado en su dedo comenzó a pesarle como un recordatorio constante del abandono. Estaba embarazada de apenas 3 meses y no tenía a quien acudir. Los primeros años fueron una prueba de resistencia. Vivía en un departamento diminuto en la periferia, vendió su auto para pagar el parto y sobrevivió trabajando en guardias nocturnas en clínicas públicas. Nadie en su entorno sabía del padre. Cuando alguien preguntaba, ella sonreía con la serenidad que solo tienen las mujeres que ya han llorado todo lo que tenían que llorar. Se levantaba antes del amanecer, preparaba biberones y caminaba a pie varias cuadras con su hija en brazos para dejarla en una guardería improvisada antes de iniciar turno. Fue en ese tiempo que Laura descubrió algo que no sabía de sí misma, una capacidad infinita de entrega. No solo a su hija, sino a los demás. Su dolor personal la transformó en una profesional silenciosa pero implacable. Nadie moría bajo su guardia. Aprendió a intuir los signos vitales como quien escucha una melodía. Era rápida, meticulosa, empática. Y cuando su hija cumplió 5 años, decidió dejar la ciudad principal y mudarse a un barrio más tranquilo, donde pudiera ofrecerle una infancia lejos del bullicio y el pasado. Allí encontró trabajo en una clínica comunitaria.
El sueldo era bajo, pero el ambiente era humano. Las médicas se llamaban por su nombre, los pacientes dejaban tortillas de agradecimiento en la sala de espera, y los vecinos la conocían como la enfermera de los milagros. Sofía creció entre libros usados y meriendas sencillas, pero nunca le faltó amor. Cada noche, Laura le cantaba una canción antes de dormir y le prometía que nada malo podría alcanzarlas. Nunca habló de Iván. Ni una vez. Guardó su nombre en una caja sellada dentro de sí. Cada vez que su hija preguntaba por su papá, ella solo decía, fue alguien que me dio la vida para darte la tuya. Y eso, aunque no sepa, es un regalo enorme. Hasta aquella noche. Era un martes particularmente pesado. Había lluvia, cortes de luz intermitentes, y una carambola en la autopista había enviado al hospital público una fila interminable de heridos. Laura no estaba en turno, pero una colega la llamó desesperada, no damos abasto. Por favor, ven. Y ella, sin pensarlo, dejó a Sofía con la vecina y caminó bajo la tormenta hasta el hospital. La sala de urgencias era un caos. Gritos, sangre, camillas ocupadas hasta los pasillos. Laura se arremangó la bata, se colocó los guantes y comenzó a asistir como si nunca hubiera dejado de hacerlo. En medio de la confusión, una voz la llamó desde el fondo, código rojo en quirófano 3, trauma craneal con hemorragia interna. Corrió sin ver quién era el paciente. Solo actuó. Ordenó transfusiones, sujetó una vía, sostuvo la mano de un hombre inconsciente mientras los médicos intervenían. Cuando todo se estabilizó, fue ella quien acompañó la camilla hasta observación. Y fue ahí donde lo vio. Iván. Su rostro estaba hinchado, pero inconfundible. Aquel que un día le juró amor eterno, y la dejó sola. Un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza. Sus rodillas casi fallaron, pero no soltó la camilla. Tampoco gritó. No huyó. Solo se quedó ahí, de pie, mirando al hombre que más daño le había hecho, y que ahora respiraba por los tubos que ella había ayudado a conectar. El médico jefe le preguntó si quería seguir en ese caso. Laura, con la voz firme, respondió, sí. Terminó su turno sin hablar con nadie. Salió antes del amanecer, empapada por la lluvia y con el corazón hecho trizas. Pero esa noche no lloró. No sintió venganza, ni odio, ni alivio. Solo una tristeza profunda que no tenía palabras. Desde su despacho en la torre más alta de su clínica principal, Iván Marín miraba la ciudad como si aún pudiera controlarla con solo pensarlo. Pero esa mañana su mirada no tenía el brillo habitual. Ni siquiera se había molestado en ajustar los botones de su camisa o en pedir el café amargo que lo acompañaba todos los días a las 8 en punto. Frente a él, sobre el escritorio de nogal, había una carpeta negra que contenía el nombre que desde hacía días lo mantenía sin dormir, Laura Gaitán. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Había ordenado a su equipo más discreto que rastreara todos los movimientos de aquella mujer desde que apareció mencionada en un parte de urgencias como enfermera temporal. No había nada en planillas, contratos o registros formales. Pero un guardia de seguridad, un interno y una médica joven coincidieron en algo, una mujer delgada, cabello castaño, que atendió toda la noche con una eficiencia casi obsesiva. Entró sin credenciales formales, salió sin firmar nada, y no volvió. Laura Gaitán. La misma. Su investigador lo confirmó al mostrarle una foto tomada en una clínica comunitaria de la periferia. Trabaja aquí desde hace años. No figura en redes sociales, no tiene antecedentes ni vínculos actuales. Vive en la zona sur. Tiene una hija de 14 años. Se llama Sofía. Iván tomó la foto entre sus dedos como si temiera arrugarla. Era ella. Sin duda. El mismo rostro de hace 15 años, pero con líneas nuevas. Más firme. Más silencioso. Como si el tiempo hubiera hecho de su dulzura una coraza. No dijo nada. Solo guardó la imagen en el bolsillo interior del saco, y salió de la oficina sin avisar a nadie. Ahora, parada frente a la puerta de su casa, Laura veía acercarse un auto que no pertenecía a nadie del vecindario. De inmediato supo quién era. Los años no borran ciertas presencias.
Iván bajó con la misma arrogancia silenciosa que lo caracterizaba, pero había algo distinto en su mirada. Menos soberbia. Más vacía. Cuando finalmente tocó el timbre, una sensación áspera le subió por el pecho. No era miedo. Era algo peor, incertidumbre. La puerta se abrió. Laura. Sin uniforme. Sin maquillaje. Con el cabello recogido de forma práctica y una blusa sencilla que dejaba ver apenas el cuello. Lo miró con una serenidad que no supo descifrar. No hubo sorpresa. No hubo escándalo. Solo una frase, lanzada con una firmeza implacable. No tienes nada que hacer aquí. Iván parpadeó. Por un instante, olvidó las palabras que había ensayado en el camino. Intentó sonreír, inútilmente. Laura, yo necesitaba verte. Te vi bastante bien la última vez, dijo ella, sin abrir del todo la puerta. Reaccionando, respirando, exigiendo. Te salvamos. No me debes nada. No te debo nada. No es eso. Quiero agradecerte. En persona. Hablar. ¿Hablar? Repitió, casi con sorna. ¿Después de 15 años? ¿Después de desaparecer sin una sola palabra? ¿Ahora quieres hablar? Iván respiró hondo. Su voz se volvió más baja. Sé que no merezco nada. Pero aún así, vine. Laura lo observó durante un largo segundo. Luego bajó la mirada y se cruzó de brazos. Yo no te salvé por ti. Te salvé porque era mi deber. Porque no soy como tú. Porque el hecho de que me hayas dejado no me quitó el instinto de cuidar una vida, incluso si esa vida fue la que me rompió. Él tragó saliva. Quiso responder, pero entonces escucharon una voz del interior. Mamá, ¿quién es? Y ahí estaba. Una adolescente de cabello largo, ondulado, con un pijama de ositos y una taza en la mano. Se acercó curiosa. Laura reaccionó con rapidez, colocándose entre ella y la puerta. Es solo un paciente de la clínica, Sophie. Ve adentro, por favor. Iván no podía moverse. Los ojos. Eran idénticos a los suyos. Verdes, profundos, inquisitivos. Como espejos que le devolvían un reflejo que no conocía. La chica frunció el ceño y miró a Iván un segundo más. Luego obedeció y se alejó sin hacer preguntas. Laura no se giró para verla. Esperó a escuchar el paso detrás de la pared. Y entonces habló. No le digas que eres su padre. Para ella, estás muerto. La frase le cayó como un golpe seco al estómago. No supo cómo sostener la mirada. No supo cómo inhalar. Su mente intentaba negar lo obvio, pero su cuerpo lo había comprendido antes. Laura, murmuró. Te lo advertí. No tienes nada que hacer aquí, repitió. Y cerró la puerta. No fue un portazo. Fue una despedida. Fría, contundente. Sin llanto, sin escena. Como quien cierra una herida con la certeza de que no merece volver a abrirse. Iván no supo cuánto tiempo permaneció parado frente a esa puerta cerrada. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cables del vecindario. Un perro ladraba en alguna parte. Un niño pasó en bicicleta y lo miró con desconfianza. Volvió al auto y encendió el motor sin sentirlo. No había ruido, no había rabia. Solo una especie de shock. Un dolor sin forma. Un silencio espeso que lo acompañó hasta el estacionamiento de su torre. Subió hasta el penthouse sin hablar con nadie. Ignoró el saludo del guardia, la reverencia del conserje, la pregunta de su secretaria por mensaje. Cerró la puerta de su departamento y se dejó caer en el sillón de cuero negro. Laura tenía una hija. Su hija. Y él había pasado 14 años sin saberlo. Apoyó la cabeza en sus manos. Y por primera vez, en mucho tiempo, no pensó en negocios, en prestigio ni en contratos. Pensó en los ojos de esa niña. En los ojos que eran suyos. Y en la puerta que ya no sabía si algún día volvería a abrirse. La oficina de Iván Marín, ubicada en el piso más alto del edificio que llevaba su nombre, siempre había sido un santuario de control. Desde allí firmaba acuerdos millonarios, despedía sin titubeos a quien no cumplía sus estándares y planeaba cada paso como si la vida entera pudiera trazarse en un Excel.
pero desde hace días, su escritorio estaba ocupado por algo completamente fuera de sus planes, impresiones de fotografías sacadas de redes sociales, todas centradas en una misma figura adolescente. Sofía. Sofía jugando ajedrez en una feria escolar. Sofía sosteniendo una medalla de segundo lugar en una competencia de ciencias. Sofía con uniforme deportivo, los ojos encendidos de emoción mientras sostenía un trofeo con su equipo de voleibol. Y luego, la que más lo afectó, una imagen espontánea donde la adolescente miraba hacia un ventanal, el rostro bañado por la luz del atardecer, tan parecido al suyo que tuvo que apartar la vista por unos segundos. No sabía si llorar o sonreír. No sabía si tenía derecho a hacer alguna de las dos cosas. En la esquina de su oficina, su asistente esperaba en silencio, consciente de que algo había cambiado en su jefe. Ya no gritaba órdenes. Ya no hablaba de cifras ni negociaciones. Solo miraba aquellas fotos como si fueran el último fragmento de algo que nunca llegó a ser. ¿Desea que continúe la investigación, señor?, preguntó con cautela. Iván negó con la cabeza. No necesitaba saber más. Lo que tenía frente a él era suficiente para entender el tamaño de su pérdida. En otro rincón de la ciudad, Laura lavaba los trastes con movimientos mecánicos, como si el agua tibia pudiera enjuagar también los pensamientos. Desde que Iván apareció, su mundo se había sacudido de formas que ella se había prometido no permitir jamás. No puede seguir ocultándole la verdad, le dijo Marta, su mejor amiga, mientras secaba los cubiertos. Claro que puedo. Por ella, respondió Laura, casi sin levantar la mirada. ¿Por ella o por ti?, insistió Marta, bajando la voz. ¿No crees que ya mereces saberlo? Sofía es lista, Laura. Y tiene derecho a saber de dónde viene, aunque sea para después decidir qué hacer con esa verdad. Laura apoyó ambas manos sobre la tarja y cerró los ojos. Sabía que su amiga tenía razón. Pero decirlo en voz alta era otra historia. Él no la buscó. No llamó. No preguntó. Ni siquiera sabía que existía. Y ahora, ¿por qué estuvo a punto de morir, de pronto quiere conocerla? ¿Después de 15 años? No se trata de él. Se trata de ella, respondió Marta con suavidad. Sofía está empezando a hacer preguntas, ¿no? Laura asintió con un gesto leve. Me preguntó si alguna vez estuve enamorada. Si su papá me había querido. Le dije, que murió antes de saber que la esperaba. Que fue un accidente. ¿Y lo cree? No lo sé. Me miró raro. Como si supiera que no le dije todo. Ambas mujeres guardaron silencio. Solo se escuchaba el burbujeo leve del agua que seguía cayendo. Iván intentó contactar a Laura más de una vez durante esa semana. Le envió flores con una nota simple, gracias por salvarme la vida. Si algún día necesitas algo, estoy aquí. Las devolvió sin abrir. Mandó una carta con membrete personal y una oferta de trabajo, el triple del sueldo, un cargo como jefa de enfermería en una de sus clínicas, transporte privado, colegiatura para Sofía incluida. Ni siquiera la consideró. El sobre fue devuelto sin siquiera quitarle el sello. Intentó algo más sencillo, dejó un libro. Sabía que a Laura le gustaba leer. Era un ejemplar encuadernado en cuero, con una nota escrita a mano en la primera página, no espero perdón. Solo que me permitas verla, aunque sea desde lejos. Esa nota, a diferencia de las otras, sí llegó a sus manos. Laura la leyó en silencio. El pulso le temblaba. No había arrogancia en esa letra, solo un rastro de culpa que parecía sincero. Era la primera vez que Iván no pedía nada. Solo mirar. Saber. Existir cerca. Esa noche, Sofía llegó más temprano de lo habitual. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa radiante. Mamá. Me seleccionaron para la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Solo eligieron a 3 de toda la escuela. ¿Puedes creerlo? Laura la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cabello espeso. La emoción era genuina, pero en el fondo sentía un hueco. No por lo que Sofía era, sino por lo que desconocía. Por la parte de su historia que aún no sabía que le habían robado. Estoy tan orgullosa de ti, hija, dijo Laura, conteniendo las lágrimas. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, abrazada a su gato de peluche, Laura volvió a leer la carta. La sostuvo entre los dedos como si fuera una hoja hecha de cristal. Pensó en lo fácil que sería romperla,
quemarla, enterrarla. Pero la verdad es que ya no era tan fácil como antes. La maternidad siempre la había fortalecido. Pero ahora la maternidad le exigía otra forma de valentía, decir la verdad. No por Iván. No por ella. Por esa niña que dormía confiada bajo su techo. Laura caminó hacia el cesto de papeles, levantó la mano y la rompió. En pedazos pequeños. Sin furia. Sin drama. Solo rompió. Pero esta vez, sus manos temblaron. Se sentó a los pies de la cama de su hija y la miró en silencio. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo suave, casi como un susurro que le recordaba que el tiempo nunca se detiene. Que todo lo que no se dice, pesa. Y en ese instante, Laura entendió que había cosas que ya no podría callar por mucho más tiempo. El sol apenas se asomaba entre los edificios cuando Iván se bajó de su auto sin escoltas, sin trajes a medida, sin la sombra de poder que solía precederlo. Aquella mañana, por primera vez en muchos años, no era el hombre de los negocios, ni el que imponía su nombre en portadas de revistas financieras. Solo era un paciente más, con el corazón en la garganta y una cita agendada bajo un nombre falso. En la recepción de la clínica comunitaria, una enfermera le pidió que esperara. Él asintió en silencio, como si no supiera cómo actuar sin tener el control. Laura lo vio desde el pasillo. Lo reconoció de inmediato, aunque llevaba una gorra discreta y una expresión serena. Por un instante, el pasado se le vino encima como una ráfaga, la noche en que él no volvió, los días que vinieron después, la prueba positiva en sus manos, el llanto contenido en el baño de una pensión barata. Pero ahora era distinto. Ahora estaba de pie frente a ella, sin más armas que su presencia. Señor Marín, dijo Laura, con tono neutro, al llamarlo a consulta. Pase, por favor. Entraron al consultorio. El silencio se instaló por segundos. Ella lo invitó a sentarse. Él obedeció. Laura revisó su ficha como si se tratara de cualquier otro paciente. Iván la miraba en silencio, pero no con lástima, ni con soberbia. Con respeto. Estoy bien de salud, dijo por fin. Solo necesitaba una excusa para verla sin invadir su casa. Laura levantó la vista, seria. Si vino a hablarme como padre de Sofía, ya le dije lo que pienso. No, la interrumpió él. No esta vez. No traje flores. No tengo una oferta escondida. Solo quería pedirte algo más difícil, tiempo. Laura cerró el expediente, lo dejó a un lado y lo observó detenidamente. Ya no era el mismo. Había menos brillo en su voz, menos prisa. Más verdad. El perdón, agregó Iván, no se exige. Se espera. Ella no respondió. Pero tampoco lo echó. Y eso, para él, fue el primer triunfo real que recordaba en mucho tiempo. Esa misma tarde, en la recámara de su pequeña casa, Sofía hojeaba un viejo álbum de fotos que Laura guardaba en una caja en lo alto del armario. Estaba buscando imágenes para una tarea escolar, pero algo la detuvo. Una foto en particular, desgastada por los bordes, mostraba a su madre mucho más joven, abrazando a un hombre alto, de sonrisa arrogante y ojos muy parecidos a los suyos. Sofía bajó lentamente las escaleras, con la imagen entre las manos. Mamá, llamó desde el comedor. ¿Quién es este? Laura se tensó al verla. Tomó la foto con delicadeza y se quedó en silencio unos segundos. Fue un viejo amigo, dijo finalmente. De antes que tú nacieras. Sofía la miró con esa expresión de adolescente que mezcla intuición con duda. ¿Y por qué nunca lo mencionaste? Porque no tiene importancia. Fue hace mucho. Sofía sintió, aunque no convencida. Algo dentro de ella empezaba a agitarse, como si el tiempo le murmurara una verdad que aún no tenía forma. Días después, Iván se enteró, por uno de sus contactos discretos, de una charla comunitaria donde Sofía participaría como voluntaria. Decidió ir. No como empresario, ni como padre. Solo como espectador. Llegó antes de que comenzara. Se sentó al fondo del pequeño salón comunal, donde las sillas de plástico estaban dispuestas en semicírculo. Nadie lo reconoció. Vestía sencillo. Apenas otro rostro entre los curiosos.
Sofía subió al pequeño estrado improvisado con naturalidad. Su voz era clara, decidida. Habló sobre reciclaje, sobre iniciativas juveniles, sobre respeto al entorno. Iván no escuchaba todo lo que decía. Estaba absorto en los gestos, como fruncía el ceño al enfatizar una idea, como alzaba la ceja como él cuando hacía una pausa, como se sonrojaba al recibir un aplauso tímido del público. Laura, desde una de las ventanas del segundo piso del edificio contiguo, lo vio. No se sorprendió. No bajó. Solo lo observó. Y al ver que se marchaba sin intentar acercarse, sin romper el espacio que ella le había pedido, supo que algo estaba cambiando. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, Laura tomó el teléfono. Gracias por respetar la distancia, dijo cuando Iván atendió, sin saludar. Pero aún no estoy lista. Él tardó unos segundos en responder. No esperaba que lo estuvieras. Solo quería estar cerca, sin hacer daño. No hubo despedidas. Solo el clic silencioso al colgar. A partir de esa llamada, los encuentros se volvieron esporádicos. Coincidencias no forzadas. A veces en una cafetería cercana. Otras en los pasillos de la clínica. No hablaban mucho. Pero el silencio ya no era hostil. Una tarde, Laura rompió la rutina. Lo invitó a sentarse en una banca del parque donde solía llevar a Sofía de niña. Cuando me enteré de que estaba embarazada, comenzó sin preámbulos, pensé en buscarte. Pensé en gritarte lo que me habías hecho. Pero luego miré ese test de embarazo, y me di cuenta de que no necesitaba nada de ti. Lo sé, dijo Iván con voz baja. Trabajé en lo que pude. Estudié de noche, hice guardias de madrugada, vendí mi anillo para pagar una cuna. Nunca quise que Sofía creciera pensando que era el resultado de una limosna. Quería que se sintiera deseada, fuerte, capaz. Iván tragó saliva. No había defensa posible contra esa verdad. Solo admiración. Y lo lograste, dijo finalmente. No sé si quiero recuperarte, Laura, o simplemente merecer mirarte de frente. Ella no sonrió. Pero tampoco se fue. Esa noche, Laura escribió en su diario algo que nunca había escrito antes. Hoy no lo rechacé. Y eso, en mi mundo, es mucho. Ese día terminó sin declaraciones, sin promesas. Pero por primera vez, Iván comprendió que no todo se compra. Que el respeto es más difícil que el amor. Y que tal vez, empezar desde el suelo, era la única forma de construir algo real. El timbre sonó con brusquedad aquella tarde, anunciando el final de las clases. Entre la multitud de mochilas agitadas y risas despreocupadas, Sofía caminaba con el ceño fruncido, los pasos firmes y las manos apretadas en los bolsillos. A diferencia de otros días, no habló con sus amigas ni esperó a que su profesora de biología le deseara buen fin de semana. Cruzó el portón de la escuela como si algo dentro de ella se hubiera roto, o tal vez, como si algo hubiera despertado por fin. Minutos antes, en el pasillo detrás del gimnasio, uno de los chicos del salón, uno de esos que siempre buscaban herir para sentirse más altos, se había burlado de ella con una frase certera y cruel. Sofía no tiene papá. Seguro fue un experimento de laboratorio. Las risas no fueron muchas, pero suficientes. A Sofía no le dolió tanto la burla, sino la verdad que escondía. Una verdad que ya no podía ignorar. En sus 14 años, nunca había recibido una respuesta clara. Solo evasivas, cuentos suaves sobre un amor que se fue muy pronto, y el insistente silencio de su madre cada vez que el tema salía. Al llegar a casa, arrojó la mochila al sillón y fue directo a la cocina. Laura estaba cortando verduras para la cena, con la radio encendida a bajo volumen. Necesito saber la verdad, dijo Sofía, sin rodeos. Laura giró lentamente. El cuchillo quedó sobre la tabla. La mirada de su hija era distinta. Más adulta. Más decidida. No me mientas más, mamá. ¿Quién es mi papá? Laura tragó saliva. Se apoyó en la encimera, buscando palabras donde solo había un torbellino de culpa y miedo. Es complicado, Sofía. No quiero que me cuides. No quiero que me expliques lo difícil que fue. Solo dime su nombre. Laura la miró en silencio, con los ojos vidriosos. Pero no habló.
No aún. Sofía respiró hondo y con un hilo de voz lanzó su último dardo. ¿Es el hombre de la foto? ¿El que dijiste que era solo un viejo amigo? Laura se quebró por dentro. Asintió apenas. Y antes de que pudiera decir algo más, Sofía subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación. Esa noche, no bajó a cenar. Tampoco pidió explicaciones. Solo encendió su lámpara de escritorio, abrazó a su gato y dejó que las lágrimas le escurrieran despacio por el rostro. Al otro lado de la ciudad, Iván Marín estaba frente al espejo de su baño, observando el leve latido de su pecho. Desde el accidente, su corazón había empezado a mostrar señales de alerta. Nada que pusiera su vida en riesgo inmediato, pero lo suficiente como para necesitar una cirugía de corrección. El diagnóstico había llegado como un recordatorio cruel, incluso él, con todo su poder, no era intocable. La intervención era sencilla, ambulatoria. Pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo. No por miedo a morir, sino por miedo a no haber dicho lo que importaba. Tomó papel y pluma. Escribir no era lo suyo. Acostumbrado a que otros redactaran por él, se sintió torpe al comienzo. Pero luego las palabras fluyeron como si llevaran años encerradas. Asterisco Sofía, no sé si alguna vez leerás esto. No sé si me vas a odiar, si vas a preguntarte por qué aparecí tan tarde. Solo puedo decirte que no lo supe. Que fui un cobarde. Que cuando amé a tu madre, no entendí que el amor era quedarse. No supe hacerlo. Y cuando desaparecí, me convertí en todo lo que hoy desprecio. Fui criado entre gritos, con órdenes, con castigos por llorar. Me enseñaron que sentir era debilidad. Que el éxito lo es todo. Por eso corrí. Porque me sentí vulnerable. Porque tu madre me mostró algo más profundo, y no supe sostenerlo. No sé si puedas perdonarme. No sé si quiero eso. Solo quiero que sepas que, desde que te vi, aunque fuera de lejos, todo cambió. Tal vez sea tarde para ser tu padre, pero ojalá no lo sea para ser, al menos, alguien digno de que me mires alguna vez sin rencor. Asterisco. Firmó con su nombre completo. Dobla la hoja en 4. La guardó en un sobre. Estaba decidido a entregársela, pero no de inmediato. Laura encontró la carta por casualidad. Había ido a llevarle un medicamento que olvidó recoger de la clínica. Entró con su propia llave y, mientras dejaba el frasco en la cocina, notó el sobre la mesa del comedor, junto al informe médico. Dudó unos segundos. Luego lo abrió. Leyó cada palabra como si le arrancaran la piel. Lloró sin ruido, con la dignidad de quien ha sufrido en silencio toda una vida. Pero entre esas líneas, también encontró algo inesperado, verdad. Vulnerabilidad. No excusas. Y por primera vez, sintió que Iván ya no estaba peleando por controlarla, ni por poseer algo perdido. Solo buscaba redimirse. Y esa búsqueda le llegó al corazón. El día de la operación llegó. Laura no avisó. No llevó flores. No pidió permiso. Solo se sentó en una de las bancas del pasillo, con un libro en las manos que no logró leer. Esperó horas, sin moverse, con la mirada fija en la puerta doble del quirófano. Cuando por fin lo vio salir en camilla, acompañado por una enfermera, Laura se levantó. Iván abrió los ojos lentamente. La vio. Sonrió con la debilidad de quien acaba de cruzar un abismo. Gracias, susurró apenas. Laura asintió. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Pero cuando él ya estaba siendo llevado a su habitación, se acercó unos pasos. Su voz, al hablar, fue suave y firme a la vez. Cuando estés bien, puedes verla. Pero será solo un amigo. Nada más. Iván cerró los ojos. No como quien se rinde, sino como quien recibe algo sagrado. No tendría el título de padre. No habría abrazos emocionados ni reencuentros melodramáticos. Solo una oportunidad. Y esa oportunidad era el mayor regalo que jamás había recibido. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, con las máquinas pitando suavemente a su lado, Iván volvió a leer la carta que había escrito. No la rompió. No la guardó. La dejó en el buró, sin sobre, como un testamento sin herencia.
Porque al fin entendía que lo único que quería dejarle a Sofía era su verdad. Nada más. Y en el silencio de la madrugada, por primera vez en su vida, Iván Marín durmió sin miedo. El cielo estaba despejado esa mañana, como si el universo hubiera decidido poner pausa a sus tormentas para permitir que algo importante ocurriera. Iván Marín llegó temprano al colegio. Más temprano de lo necesario. Se estacionó a unas cuadras y caminó el resto del trayecto, como si cada paso lo acercara no solo a un auditorio escolar, sino a una parte de su vida que había dejado enterrada demasiado tiempo. Vestía una camisa azul sin logotipo, jeans sobrios y una chaqueta liviana. Nada de trajes caros ni relojes ostentosos. Ni su chofer ni su escolta sabían que estaba ahí. Nadie, salvo Laura. Y eso bastaba. Al llegar, el bullicio del lugar lo envolvió. Padres conversando en grupos, maestros apurados ajustando detalles del acto, estudiantes correteando por el patio decorado con carteles de colores. En una esquina, un cartel escrito a mano decía, Feria de Ciencias, mención de honor. Iván lo leyó con el corazón palpitándole en la garganta. Entró al auditorio por una de las puertas laterales y buscó el último asiento, al fondo, entre dos columnas. Se sentó despacio, sin quitarse la chaqueta, como quien no quiere ser notado. Desde allí, tenía una vista completa del escenario. Y cuando la vio entrar, el aire se le detuvo en el pecho. Sofía subió junto a sus compañeros. Llevaba el uniforme del colegio con una pulsera de hilo rojo en la muñeca izquierda. Reía con una amiga, se colocaba mechones rebeldes tras la oreja. Su sonrisa era la de Laura. Pero sus gestos, su expresión curiosa, la forma en que fruncía el ceño mientras escuchaba las instrucciones del maestro de ceremonias, todo eso era él. Era como mirarse en un espejo torcido por el tiempo. Iván no podía moverse. Apretaba las manos sobre las rodillas. No estaba allí como empresario, ni como figura pública. No estaba para negociar, ni para obtener nada. Estaba para verla. Solo eso. Como un acto sagrado de redención muda. En primera fila, Laura también estaba. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido con una pinza. No aplaudía aún. Solo miraba. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Era una mujer que había aprendido a contenerlo todo. Y sin embargo, algo en su postura mostraba paz. Como si por fin, después de tantos años, hubiera soltado una carga imposible. El acto avanzó entre discursos escolares, pequeños números artísticos y presentaciones de proyectos. Hasta que llegó el momento. Y ahora, la mención especial en ciencias del nivel secundaria, anunció el director, con voz cálida. Una alumna que nos recordó que la curiosidad y la perseverancia cambian el mundo, aunque sea poquito a poquito. Con su proyecto sobre energía solar aplicada a hogares vulnerables. Sofía Gaitán. Los aplausos llenaron la sala. Laura se puso de pie. Iván también, pero sin hacer ruido. Solo un gesto con las palmas, desde el fondo. Sofía caminó al escenario entre vítores. Recibió el diploma con una mezcla de timidez y orgullo. Miró al público. Buscó a su madre, la encontró y sonrió. Y luego, sin razón aparente, sus ojos se deslizaron hacia atrás, hacia las últimas filas. Iván la miraba con devoción. No hizo ningún ademán grandilocuente. Solo levantó las cejas, aplaudió en silencio y asintió. Ella le sostuvo la mirada un segundo, y sin saber por qué, le devolvió la sonrisa. Fue una sonrisa breve, educada. Pero para él, fue como si el mundo se abriera. Cuando el acto terminó, el auditorio se vació lentamente. Padres orgullosos abrazaban a sus hijos, algunos sacaban fotos, otros se organizaban para ir a celebrar. Iván salió con discreción, evitando cruzarse con conocidos. Se detuvo junto a un árbol, cerca del portón. Respiró hondo. Minutos después, Laura se le acercó. No traía prisa. Caminó hasta él con calma. No había tensión en su rostro, ni rencor en sus palabras. Te vio, dijo sin preámbulos. Iván bajó la mirada, como un niño que teme haber roto las reglas. ¿Se dio cuenta de quién soy? No. Para ella, solo fuiste el señor que me sonrió. Pero,
Laura respiró hondo. Me preguntó si eras tú el amigo del que le hablé. El que me ayudó en la clínica. Iván la miró. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de decir algo heroico. Solo dejó que el momento existiera. ¿Y qué le dijiste? Que sí, respondió Laura. Y que si quería, podía saludarte. Iván tragó saliva. ¿Y ella? Dijo que sí. Que le gustaría agradecerte en persona. Silencio. Los dos se quedaron mirando el portón por donde Sofía probablemente saldría en cualquier momento. Gracias, dijo Iván al fin. Laura lo observó de reojo. Y entonces, él dijo algo que le cambió el rostro. No necesito más que eso. Lo demás, me lo voy a ganar. Ella no respondió. Solo asintió. Y comenzó a caminar junto a él, sin rumbo fijo. Cruzaron la acera despacio, como si el paso del tiempo ya no tuviera urgencia. No hablaron de lo que fueron. No discutieron promesas, ni planes, ni reproches. Solo caminaron. Iván, en silencio, repasaba todo lo que había perdido. Pero también comprendía, con una claridad dolorosa, lo que estaba comenzando a construir, un lugar en el mundo de su hija, no desde el título de padre, sino desde el respeto, la presencia constante y la humildad. Laura lo miró de reojo. Y por primera vez en 15 años, no sintió rabia al hacerlo. No lo vio como el hombre que huyó, ni como el millonario arrogante. Lo vio como lo que realmente era ahora, un hombre dispuesto a caminar desde abajo para ganarse, paso a paso, algo que el dinero jamás podría comprar. Y eso, para ambos, era suficiente. A veces, el verdadero amor no se mide en declaraciones ni en finales de cuento. Se mide en silencios respetados, en pasos firmes dados sin aplausos, en heridas que no se usan como excusa, sino como testimonio de transformación. Iván aprendió tarde que el dinero no compra perdón, ni acceso a una vida que abandonó por miedo. Pero también descubrió que, incluso con las manos vacías, es posible reconstruir un vínculo desde la verdad, desde la humildad, desde el fondo. Laura, por su parte, entendió que proteger a su hija no significaba esconderle el pasado, sino enseñarle que hasta las historias más rotas pueden encontrar un nuevo comienzo si se elige desde la dignidad y no desde la rabia. ¿Y Sofía? Sofía creció sin saber que su vida había nacido del abandono, pero floreció gracias al amor incondicional de una madre valiente y al paso silencioso de un padre que decidió, por fin, caminar con los pies en la tierra. Porque al final, hay cosas que no se compran, el derecho a ser llamado papá, el perdón verdadero, y la oportunidad de empezar de nuevo, desde el amor que no exige nada, pero lo cambia todo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.